238. Un poco esto por acá, listo. Para tener un poquito de grosor. Listo. Lápiz. Ley de Piot Savart. Y esto no nos va a dejar trabajar en paz. Realmente hace falta para que puedan verlo y obtener los componentes de la ecuación. Por Dios. A ver si usando otro pizarrón, déjenme abandonar este pizarrón y tomar otro. Qué rudo está esto. Gutiérrez. Ok. Entonces, White. Un pizarrón nuevo. Vamos a ver si nos deja trabajar. Maestra. Sí, dígame. Una pregunta, entonces, ¿qué temas vendrían en el examen? Lo que hemos estado trabajando desde el principio. Todo, no te voy a preguntar nada que no te haya enseñado. Ok. Ley de Coulomb, ley de Biot-Savart, ley de Gauss, teorema de Gauss, colisiones de frontera. Está tranquilo. Listo, cualquiera puede editar. Vamos a ver. X. Ahí tenemos un pizarrón. Esperemos que esta vez ya nos deje trabajar bien. Aquí está. Comenzamos. Idiot. Okay. Vamos a considerar que tendríamos por acá un conductor en el cual circula una corriente eléctrica y ahí va esa corriente. Y tendríamos por aquí un pequeño diferencial, línea, diferencial de línea, ¿ok? Cuando pasa corriente por un material o un cable conductor, ¿qué va a suceder? ¿Qué se va a generar? ¿Qué tipo de campo? Un campo magnético. ¿Magnético? Un campo magnético, ¿de qué tipo es? ¿Radial? ¿Concéntrico? ¿Cómo es? Radial, el eléctrico fue radial. Hacia todas partes había vectores, ¿de acuerdo? Y en este, ¿cómo es? Va a ser concéntrico, ¿de acuerdo? Ser concéntrico. Pero este también va a tener unidades. Las unidades para su campo magnético deberá ser de sobre metro. Bien, yo trato de enseñarle a mis alumnos una mnemotecnia muy sencilla que a mí me agradó para poder aprender las unidades de intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético. Ahí probablemente la sepan. Se supone que V es de volts sobre metro para el campo eléctrico y nada más lo giran y queda A de amperes para el campo magnético. Espero que no lo olviden, deben aprenderlo.
Algunos alumnos que están conmigo en antenas, yo les pregunto y ya no se acuerdan. No los olviden, las unidades son muy importantes. Vamos a continuar. La ley de Biot-Savart, sí, campo eléctrico y magnético. Vamos a dejar la ley de Biot-Savart para mañana. Vamos a ver lo del campo, porque si no, estaría medio difícil que les hable de las diferenciales de campo magnético para encontrar la difusión de la corriente. No. Estamos con el campo magnético. De ese campo magnético que ya sabemos que tiene esas unidades, de manera analógica o similar pues al campo eléctrico, tiene algo que se llama densidad de flujo magnético, ¿de acuerdo? Ese vector densidad de flujo magnético es V. Se va a llamar entonces, ¿cómo deja de densidad? Dijimos que es densidad de flujo magnético. ¿De acuerdo? Una cosa es el vector intensidad de flujo magnético y otra la densidad de flujo magnético. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien tiene o se recuerda qué unidades usaban para ver? ¿Jóvenes? Tesla. Teslas, ahí está. Tesla. Militeslas. De hecho, en el laboratorio, también creo que en física tienen el equipo, son teslámetros para medir precisamente el campo. Y una de las prácticas del laboratorio consiste en medir el campo en unas espiras que conectamos a un transformador y a una fuente de energía, una fuente de tensión. Se les aplica la tensión y comienza a circular la corriente generando ese campo magnético. Con el teslámetro debemos medir el flujo en un punto. Después se tiene que ir variando en ese mismo punto fijo, en posición cercano al alambre, el cable grueso que tenemos ahí. Es un alambre grueso. Tenemos que estar variando el voltaje y ver cómo está variando ese flujo magnético. Después se comienza a separar dejando un campo fijo, no se varía el voltaje, se deja fijo y se comienza a mover el sensor del teslámetro y se va desplazando, alejándolo del alambre grueso y se va registrando esta cantidad de flujo magnético. Entonces vamos a ver después si puedo enviarle las prácticas y algunos datos que ya obtuvieron sus compañeros en otras ocasiones, en otros semestres, para revisarlos. Bien, tenemos entonces la densidad de flujo magnético, pero ¿de dónde salió la densidad de flujo magnético? Pues debe salir de un flujo magnético, lo tenemos que tener así. Recuerden, para el flujo eléctrico también era similar, pero diagonal. Entonces, flujo magnético. Este sería nuestro flujo magnético. Sí, dígame, Luis, Alan. No, yo no dije nada. Es que se veía que como que se movía, que estabas hablando. Dije, no. Es que cuando quieren hablar, se observa su nombre y comienza a iluminarse. Perdón. No, hay cuidado, Yo pensé activo tu micrófono sin que te fijaras. Ok. Y tenemos entonces el flujo magnético. ¿Cómo vamos a obtener la relación entre el flujo magnético y la densidad de flujo magnético, jóvenes? ¿Recuerdan? Este es uno de los temas que ya vieron también. Flujo magnético y densidad de flujo magnético. Ecuaciones de Laplace todavía no. Esas son para más adelante.
Listo. Flujo magnético. ¿Qué unidades se usaban para el flujo magnético? ¿Cómo dijo? Unidades de flujo magnético. Son los Weber, ¿de acuerdo? Y el flujo magnético, además de teslas, también podría ser los Weber sobre metro cuadrado, porque nuevamente, así como el otro es densidad de flujo eléctrico, este es densidad de flujo magnético y está relacionado con una cantidad superficial, son metros cuadrados. Y así como el flujo eléctrico era equivalente a la carga, en este caso el flujo magnético, y obteníamos con una integral de superficie ese flujo eléctrico, este flujo magnético, de igual manera utilizaremos una integral de superficie. ¿Ok? Una integral de superficie ¿de quién? En aquel caso utilizamos que el flujo eléctrico o carga eléctrica era igual a la integral de superficie del vector densidad de flujo eléctrico, punto diferencial de superficie. Aquí es similar, tendremos que utilizar la densidad de flujo magnético B, punto, y es un vector por supuesto, diferencial de superficie. Ahí está. De esa manera obtendríamos los vectores. Bien, la relación constitutiva entre el vector densidad de flujo y campo magnético está ahora relacionado no por la permitividad, sino por la permeabilidad por el campo magnético. ¿Se dan cuenta cómo es una relación constitutiva muy similar? Nuevamente, relación constitutiva del campo magnético. Relación constitutiva. Bueno, ya que tenemos todo esto, recuerden que les he pedido que tengan sus tablas de permitividades y permeabilidades. Voy a revisar, hoy no porque tengo que realizar un trabajo para la otra escuela, pero mañana en la noche reviso sus tareas, reviso sus blogs de notas y veremos si tienen ahí algo de trabajo y ya descargaron también las tablas que les he solicitado. Ahí tal vez quieran anotar sus ecuaciones, todas estas ecuaciones que se pueden utilizar. Hay que recordar que la permeabilidad no va a ser así solita, sino que también va a estar constituida por la permeabilidad en el vacío, que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, y va a estar multiplicado por la permeabilidad relativa al medio. Si es en el vacío o en el espacio libre, que son el aire, el valor de μr va a ser igual a 1, pero si son otros materiales es diferente a 1. Por eso requerimos esas tablas. ¿Ok? Vamos a movernos un poquito. Vamos arriba. ¿Tablas de qué dijo maestra, perdón? Les pedí las tablas de permitividad relativa de los materiales y permeabilidad relativa de los materiales. Procuren tenerlas porque probablemente las requieran el día del examen. Ok, gracias. De nada, Alejandro. Veamos algún ejercicio. Maestra, perdón, dijo sí. Permeabilidad y qué otra, qué tabla, perdón. Permitividad relativa. Permitividad. Y permeabilidad, son las dos. Ok, gracias. Veamos entonces, un segundito, estoy buscando un ejercicio para que puedan realizar, encontrando el flujo magnético, cosas así, que es lo que estamos viendo en este instante. A ver, aquí está. Dice, un campo radial, anotamos el ejercicio.
Ejercicio. Nos dice que un campo radial. Se me acabó la tableta. Campo radial. Vamos a anotarlo. Vector campo magnético H igual 2.39 por 10 a la sexta. 2.39 por 10 a la sexta. Ya está. Entre R. Ahí está. Por el coseno de phi. Vector unitario AR. Quedamos que sus unidades para el campo magnético son amper sobre metro. Ya tenemos el campo radial. Sale al espacio vacío. Sale al espacio vacío. Ahí está. Punto y seguido. Encuentra el flujo magnético. Punto y seguido. O aparte, a ver, encuentre el flujo magnético que cruza la superficie. Vamos a ponerlo así. Flujo magnético que cruza la superficie definida por vamos a anotar phi. El ángulo va a ser mayor de menos un cuarto de pi mayor que un cuarto y menor que un cuarto de pi. Ahí está. Coma. Y z de 0 a 1 metro. Coma. Z mayor que 0 y menor que 1 metro. Ahí está. Listo. Es todo. Hay que encontrar ese flujo magnético. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, ya se imaginaron cómo fue esta superficie que vamos a necesitar. Vamos a dibujar esa superficie. Veamos. Tendríamos un cilindro. Pero bueno. Un cilindro. De ese cilindro requerimos exclusivamente una superficie. Bien, esa superficie va a ir de menos un cuarto de pi hasta positivo un cuarto de pi. Y z, pues ya vimos que tiene de z, ¿verdad? Va de 0 a 1. Y aquí tendríamos una diferencial de superficie. ¿De dónde? Tendríamos aquí un vector B, densidad de flujo magnético, y además tendría también un vector unitario AR que es radial y es la dirección de B. ¿Está bien? Bueno, nuestra ecuación nos está indicando que el flujo va a ser dado por una doble integral cerrada de un vector B,
producto punto con la diferencial de superficie que estamos observando aquí. Bien, acontece que no tenemos B, solamente tenemos H. Ah, pero sabemos que hay una relación constitutiva. B igual a mu. Como es el vacío, tendremos mu 0. Si fuera algún material, les daría la permitividad relativa y ya se debería de colocar multiplicando. Esto es por H. Entonces, este B deberá ser 2.39 por 10 exponente 6 sobre R por mu 0 coseno de phi a R. Ahí está. Esto es lo que vamos a colocar en nuestra integral. Y déjenme ver quién está por aquí. Alguien que no haya participado. Delgado, López, Edgar, Jonathan anda por ahí. Le va a tocar decirnos la densidad de superficie a utilizar. Sería una integral de 2.39 por 10 exponente 6 entre R. Todo esto por mu 0 por coseno de phi vector unitario AR en producto punto. Ahora sí, Delgado. ¿Estás por ahí, Delgado? Sí, profa, pero no escuché lo que dijo porque como que se me trabó el audio. ¿Qué es lo que Tiene dijo la que...? diferencial de superficie a utilizar. Ya vimos Ah, aquí ok, la de cilíndrica, vale. Ah, Ajá, es... oh, R, DR, DZ, ajá, R, RDR, ajá, DZ, AR. pues estás equivocado. Vamos a ver. ¿Alguien puede decírmelo, por favor? Yo les digo, maestra. Yo le digo, es R, La señorita dijo primero. A ver, dígame. R diferencial de phi, diferencial de z por el vector AR. Correcto. Porque estamos en la superficie cilíndrica, joven. Ese fue el problema. Es Ok. un arco, entonces es phi. R diferencial de phi, porque es R por ángulo, es el arco que nos daría aquí, en esta sección. Y luego aquí es el diferencial de z. Ahí está. Y como el vector que sale es el normal, es AR. Señorita, ¿me dice su apellido? Ah, ya te vi. Díaz Mendoza. Sí, Perfecto. gracias. Vamos a ver, aquí ponemos Díaz. Gracias. Entonces, continuamos. Los límites ahora van a ser de menos pi cuartos hasta pi cuartos para la integral interna. Ahí está. Y para la integral interna que están en Z van de 0 hasta 1 metro. Listo. Jóvenes, resuélvanla, por favor. El radio va a ser el mismo, así que ¿qué valor tiene el radio? 1 metro, ¿verdad? ¿Cuánto es de radio? ¿No se les da valor de radio? Pues ahorita vemos qué hacemos. No se preocupen por eso. Debe haberme dado el dato a mí. No me da dato de radio. Vamos a ver qué se puede hacer. Maestra, ¿pero se puede evaluar de 0 a R? No, es Z, mira. Z. Va de 0 a 1. Pero mira, R que multiplica y R que divida. Desaparece. Ah, ok, sí. Háganlo en su cuaderno un momento y ahorita, mientras acomodamos el pizarrón, etcétera, etcétera. Listo. Veamos, estamos con verdecito. Va.
Continuamos por aquí. El flujo magnético. Es más, es compartida, así que pueden compartir y escribir a alguien. Vamos a ver. ¿Alguien desea hacerlo o yo elijo a alguna persona? Maestra, ¿yo puedo hacerlo? Bueno, intentar hacerlo. Pues por mí no hay problema. ¿Algún otro quiere hacerlo? No. Sí. No. Adelante. Díaz, gracias. Sí, 56 tan rápido no puede ser. Jovencitos, Lisbeth, van a tener que terminarlo como una tarea, un ejercicio de tarea, porque ya son 6:57, tienen 3 minutos para irse a su siguiente clase. Sí, maestra. Disculpen, pero retomé tu participación, señorita. Muchas gracias. Todos los demás, por favor, súbanlo a su blog de listas en la sección de deberes. Yo reviso el día de mañana. Muchas gracias. Me dio gusto estar con ustedes. Gracias, profesora.